En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra carrera profesional sobre los líquidos intravenosos, presentado por la alumna Mariela Montesa Sánchez, estudiante de la segunda especialidad de Enfermería en Emergencia y Desastres, con sede en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a dar inicio con la pequeña introducción, buscando responder a las siguientes preguntas. ¿Qué, cómo, para qué y por qué hablar acerca de los líquidos intravenosos, ya que son de gran importancia en el desarrollo y en la trayectoria de nuestra carrera como profesionales de enfermería? Bien, vamos a dar inicio hablando acerca del agua y la fluidoterapia. Sabemos que el agua es necesaria para que tengan lugar los procesos vitales, ya que casi todas las reacciones bioquímicas de los organismos van a tener lugar en medios acuosos. El agua actúa como un componente estructural de macromoléculas como son las proteínas y los polisacáridos. Es un excelente medio de transporte en el organismo y como disolvente universal que permite que se produzcan casi todas las reacciones bioquímicas. Es el sustrato de diversas reacciones enzimáticas y permite conseguir un equilibrio de temperaturas mediante su carácter termorregulador. La fisiología de los líquidos y electrolitos. La cantidad total de agua y los solutos del organismo va a ser el resultado de un complejo equilibrio tanto en las entradas como en las salidas de estos elementos. El agua obtenida con la ingesta y mediante el agua de oxidación de los principios inmediatos tiene que ser igual a las pérdidas que se producen a través del riñón, los pulmones, la piel y el aparato digestivo. Por lo tanto, el equilibrio hídrico se va a mantener mediante la regulación del consumo y la excreción del agua. Como podemos observar en esta imagen, los ingresos se va a obtener a través de las bebidas, alimentos, agua de oxidación, mientras que las pérdidas a través de la orina y las heces, la piel y los pulmones. El contenido y distribución del agua. El agua corporal total, medida en porcentaje según el peso corporal, va a variar de acuerdo a la edad y va a descender a lo largo de las primeras etapas de vida. El agua corporal total va a disminuir de manera progresiva durante la vida intrauterina. Como podemos observar en esta presentación, que el recién nacido va a representar un aproximado del 80%, tras el nacimiento continúa descendiendo rápidamente hasta el año de vida, representando un aproximado del 70%, y de la pubertad, durante el cual sus valores se parecerán a los de los adultos, en la mujer va a representar un aproximado del 55% y en un varón un aproximado del 60% del peso corporal. ¿Cómo se distribuye el agua en el organismo? Se va a distribuir tanto en el líquido extracelular, a su vez en el líquido intersticial, en el plasma sanguíneo, en el líquido intracelular y el líquido transcelular, a su vez en el líquido sinovial, pericárdico, intracelular e intraocular. Tenemos aquí las soluciones, los medios isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. En un medio isotónico, la concentración de la sustancia dentro de la célula va a ser igual a la concentración de sustancia fuera de la célula, es decir, que va a haber un equilibrio entre el medio intracelular y extracelular. En un medio hipotónico, la concentración de los materiales disueltos en el agua fuera de la célula va a ser menor que la concentración de la célula. La concentración de agua es mayor fuera de la célula. En un medio hipertónico, la concentración de sustancias disueltas en el agua que está fuera de la célula es mayor que en el agua que está dentro de la célula. Por lo tanto, el agua se mueve hacia afuera de la célula por la ósmosis. La regulación del equilibrio hidroelectrolítico. El volumen del líquido intracelular y el volumen del líquido extracelular va a depender de los factores que regulan la concentración de los solutos en el interior de la célula y se va a mantener bastante constante gracias a ¿qué? Gracias al equilibrio osmótico a través de las membranas celulares.
Esto se va a producir a través de la bomba de sodio-potasio, ya que una elevación de la osmolaridad extracelular por una sobrecarga de sodio que va a producir una disminución del agua intracelular. Y en una intoxicación hídrica va a disminuir la osmolaridad extracelular y va a aumentar a su vez el volumen intracelular. La bomba de sodio y potasio es el proceso de desplazamiento de iones de sodio y de potasio a través de la membrana celular. Es un proceso de transporte activo que va a implicar la hidrólisis de ATP. ¿Para qué? Para proporcionar la energía necesaria. Aquí se va a involucrar a una enzima conocida como sodio-potasio ATPasa. Aquí va a surgir a través de que una proteína transmembranosa que bombea sodio hacia el exterior de la membrana y potasio hacia el interior. Esta proteína va a actuar contra la gradiente gracias a su actividad como ATPasa. Se bombea 3 iones sodio hacia el exterior y 2 iones potasio hacia el interior con la hidrólisis acoplada al ATP. La bomba sodio y potasio va a tener importancia fisiológica para mantener este equilibrio osmótico. Y aquí las células animales van a gastar aproximadamente el 30% de su energía en forma de ATP que producen. ¿Para qué? Para bombear estos cationes. Las necesidades y pérdidas de agua. Los requerimientos de agua se van a relacionar con las calorías metabolizadas y van a variar con el peso y con las actividades del individuo. En una condición de reposo, el consumo calórico diario va a ser la siguiente, como podemos observar aquí. En el corazón, en los riñones, en los músculos, aproximadamente va a estar representado por un 79%. En el cerebro, con un 73%, en los pulmones un 83%, hígado 71%, la piel 64% y en los huesos un 31%. Ahora, vamos a ver en qué consisten las pérdidas insensibles y las pérdidas continuadas. En las pérdidas insensibles, derivadas del sistema respiratorio y la piel, pues se van a modificar con la temperatura, tanto la temperatura corporal y la temperatura ambiental. Aquí la frecuencia respiratoria y la presión parcial de vapor de agua en el ambiente. Y las pérdidas continuas son pérdidas aumentadas de líquidos corporales que es necesario reponer para mantener este equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo se produce? A través de, por ejemplo, la diarrea, una sudoración excesiva, quemaduras, pérdidas por drenajes quirúrgicos y a través de un proceso de diabetes insípida. Bien, ahora vamos a ver acerca de los electrolitos más importantes que van a conformar el organismo. Aquí podemos observar que está formado por el sodio, el cloro, el magnesio, el calcio y el potasio. El sodio. Las concentraciones intracelulares de sodio se van a mantener en torno a unos 10.000 equivalentes por litro y las extracelulares en unos 140.000 equivalentes por litro. La concentración intracelular es baja por la acción de bombas de sodio y potasio adenosintrifosfatasas que van a expulsar de forma activa el sodio de las células. El contenido corporal de sodio va a estar regulado mediante los mecanismos de reabsorción tubular, que en condiciones normales va a retener un aproximado del 99% de sodio filtrado. El potasio. El potasio es el principal catión del líquido intracelular. Son el fósforo como catión fundamental y su cantidad va a guardar una relación con la masa corporal magra. En el adulto, el 90% de potasio corporal es intercambiable. La concentración de potasio intracelular se aproxima a los 150 equivalentes por litro de agua celular y la extracelular a unos 4.000 equivalentes por litro. En la homeostasis del potasio van a intervenir tanto en el mecanismo que mantiene la gradiente de concentración intracelular como lo que regula su excreción. Las sobrecargas bruscas de potasio exigen la intervención de los mecanismos de compensación extrarrenales. El cloro. El cloro es junto con el bicarbonato el principal anión del líquido extracelular. Existe aquí
un intercambio entre bicarbonato y cloro que es sensible a los cambios del pH intracelular. El bicarbonato va a salir de la célula y el cloruro va a entrar para restablecer la normalidad del pH, la entrada y las pérdidas extrarrenales anómalas y la excreción renal de cloruro. Las alteraciones del cloro van a ser dos, la hipercloremia o la hipocloremia. La hipercloremia va a aparecer cuando el riñón ahorra más cloro que sodio y potasio, o cuando se forma una orina alcalina mientras que el riñón está corrigiendo una alcalosis. La hipocloremia se va a observar habitualmente en la alcalosis metabólica. El agotamiento de cloro como causa de la alcalosis metabólica se observa cuando el organismo pierde más cloro que sodio. El magnesio. El magnesio es un electrolito predominante intracelular que se va a localizar sobre todo en el músculo y en el hueso y cuya presencia va a ser fundamental en las de 300 procesos enzimáticos del organismo. Los síntomas de la hipomagnesemia son los temblores, las convulsiones, astenia, las náuseas y la anorexia. Los síntomas de la hipermagnesemia se van a deber a una disminución de la transmisión neuromuscular que van a incluir debilidad muscular, bradiarritmia y depresión respiratoria, entre otros. El fósforo. El fósforo, aproximadamente el 85% de fósforo corporal se va a localizar en el hueso y el 15% restante está dispuesto por tejidos blandos. El fósforo inorgánico se localiza en el líquido extracelular y en estos compartimientos se producen las modificaciones relacionadas con la ingesta. La movilización ósea y eliminación renal, siendo también fuente principal del fósforo, para fines tanto estructurales como energéticos para todas las células del organismo. Ahora, la alteración de estos electrolitos o de estos electrolitos que conforman el organismo para mantener el equilibrio del medio intracelular y extracelular, vamos a tener como uno de ellos la alcalosis metabólica. ¿En qué consiste? Aquí, ¿qué se va a presentar? Va a haber un aumento del pH con un aumento de la concentración de bicarbonato en la sangre. ¿Qué causas va a haber aquí? Las siguientes causas van a ocasionar esta alcalosis metabólica, como la pérdida de ácido por vómito, aspiración digestiva, un drenaje o fistelo con drenaje, una ingestión de bicarbonato de sodio u otros antiácidos y la hipopotasemia. Los signos de aviso, aquí tenemos la apatía, desorientación, la hipertensión y aumento de pulso de forma inicial, y la respiración rápida y profunda, la hiperpotasemia y las arritmias cardíacas. ¿Qué cuidados de enfermería vamos a realizar aquí? Control de líquidos ácido-base, control de los signos vitales, la valoración de la coloración de la piel, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico. El otro proceso de alteración de los electrolitos en el medio tanto intracelular como extracelular es la acidosis metabólica. Aquí va a haber la presencia de un pH bajo junto a la disminución de la concentración de bicarbonato en la sangre. Va a ser causado por una cetoacidosis diabética, una insuficiencia renal crónica, una inanición, diarrea grave, intoxicación por salicilatos. Los signos de avisos van a ser una apatía, desorientación, hipertensión y aumento de pulso inicialmente. Y también va a haber presencia de respiración rápida y profunda, la hiperpotasemia y las arritmias cardíacas. ¿Qué cuidados de enfermería vamos a realizar aquí? Corregir la causa, valorar las arritmias y el peristaltismo. El tratamiento de mantenimiento y de reposición de líquidos. La función de la fluidoterapia, ¿cuál va a ser? Va a ser preservar el volumen y la normal composición de los líquidos corporales cuando la vía oral no está indicada. Además, ¿para qué? Para corregir si se precisa alteraciones hidroelectrolíticas existentes. La fluidoterapia se va a dividir en dos comportamientos diferentes, la terapia de mantenimiento y la terapia de reposición.
La terapia de mantenimiento consiste en aportar la cantidad de agua y electrolitos necesarias para reemplazar las pérdidas que ocurren por procesos fisiológicos y suple las pérdidas insensibles que se producen por la piel y por el sistema respiratorio. La terapia de reposición va a reemplazar el déficit de agua y electrolitos derivados del estado patológico, como son la diarrea, los vómitos y las pérdidas por drenaje. La fluidoterapia de mantenimiento. Sabemos que en el mercado existen numerosas soluciones parenterales que pueden utilizarse y combinarse para la fluidoterapia tanto de mantenimiento o de reposición. Las soluciones parenterales, como ya se mencionó anteriormente, tenemos la solución isotónica, hipertónica y la solución hipotónica. Ahora, ya habiendo hablado de forma general el agua, la fluidoterapia y los electrolitos más importantes, ahora vamos a hablar acerca de los líquidos intravenosos. ¿En qué consisten estos líquidos intravenosos? Es la introducción de una cantidad de líquidos al torrente circulatorio a través de una vena. Es un aspecto esencial en la atención de pacientes con enfermedades agudas y puede ser necesario administrarlos como una infusión en bolo para la reanimación o como infusión continua cuando no se puede administrar suficiente por vía oral. ¿Cuál es el objetivo de estos líquidos intravenosos? ¿No? El objetivo de los líquidos intravenosos es de mantenimiento, es conservar el volumen tanto extracelular y mantener el equilibrio electrolítico. Proporcionar líquidos, electrolitos y nutrientes cuando el paciente se encuentra incapacitado para ingerirlos. Además, para suministrar medicamentos cuando se necesitan efectos rápidos o su acción es irritante o ineficaz por otra vía. ¿Qué precauciones vamos a tener al administrar estos líquidos intravenosos? En primer lugar, vamos a tener en cuenta la fecha de vencimiento del líquido a instalar, aplicar las soluciones a temperatura ambiente, excepto si es que tiene otra indicación médica. Hacer el rótulo inmediato después de preparar la mezcla, realizar la asepsia del tampón, llenar la cámara de goteo hasta la parte media, purgar el equipo de venoclisis, no dejar aire en el equipo para evitar el embolismo gaseoso. Si bien es cierto, estos procedimientos es parte de nuestro día a día. Sin embargo, siempre debemos recordar estas precauciones a tener en cuenta para brindar seguridad en la administración de mencionados líquidos y medicamentos en nuestro paciente. La monitorización de la fluidoterapia se realiza a través de los signos vitales, los signos clínicos, a través de los signos vitales, la monitorización invasiva y a través de los datos del laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en los datos del laboratorio tenemos los hemogramas, el AGA, entre otros. ¿Qué complicaciones se van a presentar en caso de una fluidoterapia? Se van a relacionar tanto con la técnica de inicio como es la punción venosa, ya que aquí se pueden presentar, por ejemplo, una flebitis, una extravasación, entre otras complicaciones. También una agresiva hidratación con soluciones cristaloides como la solución salina puede empeorar el edema intersticial y la punción pulmonar. Por ejemplo, un embolio pulmonar, un edema pulmonar, un edema de pulmón, entre otros. Los cristaloides carecen de efectos nefrotóxicos y son básicos en el relleno del espacio intravascular, como el aporte de agua y electrolitos en los pacientes críticos. Bien, ahora vamos a hablar del cloruro de sodio al 0.9%. ¿En qué consiste este cloruro de sodio al 0.9%? El sodio sabemos que es la principal sal entre los constituyentes de los líquidos del comportamiento extracelular de nuestro organismo. Es un medicamento que se encuentra en forma farmacéutica en tipo de solución para perfusión y se administra por vía intravenosa. Está compuesto por 900 miligramos de principio activo y no contiene excipientes.
Es un restaurador de la volemia y electrolitos y es un promotor de la diuresis, además de ser un disolvente. La farmacocinética. El sodio se va a eliminar por vía renal, pero se reabsorbe, es extensiva. Pequeñas cantidades de sodio se pierden por el sudor y por las heces. Está indicado para corregir el déficit de volumen extracelular, la hiponatremia, alcalosis hipoclorémica, hipercalcemia, para inducir diuresis, para irrigación de piel y mucosas por vía tópica, para la fluidificación de secreciones mucosas y también, como bien sabemos, como diluyente de medicamentos para administración parenteral. Está contraindicado en pacientes con hipercloremia, hipernatremia, hipertensión tanto arterial como intracraneal y en casos de retención de líquidos. ¿Qué precauciones debemos tener al administrar este cloruro de sodio? Usar con precaución en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, con una hipertensión arterial, con una insuficiencia circulatoria, en caso de una paciente con preeclampsia, un edema pulmonar, ya que hay riesgo de retención tanto de agua y de sodio y presencia de edemas. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Son raras, ¿no? En altas dosis de hipernatremia, hipervolemia y acidosis metabólica. La dextrosa al 5%. La dextrosa es la forma en que el organismo va a utilizar los carbohidratos de la dieta alimenticia. Las soluciones isotónicas se usan para suministrar líquido al organismo y al mismo tiempo que sirven de fuente nutritiva de fácil asimilación por el organismo. La glucosa al 5% es una solución isotónica y se administra por vía intravenosa. Está compuesto cada frasco de 1000 mililitros por cada 100 mililitros de dextrosa anhidratada 5 gramos o monohidratada 5.5 gramos, ácido clorhídrico 0.03 y agua para inyección. Es un promotor de la diuresis y también un disolvente en caso de la administración de ciertos medicamentos. Esta dextrosa al 5% se va a metabolizar en la vía de ácido pirúvico o ácido láctico a dióxido de carbono y agua con la obtención de energía. Todas las células son capaces de oxidar la glucosa para utilizarla como fuente principal de energía en el metabolismo celular. Está indicado como diluyente de medicamentos para la administración parenteral y en caso de restituir o mantener el volumen circulante en pacientes con pérdidas patológicas que requieren de aporte calórico. Está contraindicado en pacientes intolerantes a carbohidratos y en pacientes con diabetes mellitus o con niveles excesivos de glucosa en la sangre. La acción farmacológica de la dextrosa al 5% contribuye a la restauración de los niveles sanguíneos de la glucosa, minimiza el gasto de glucógeno hepático y disminuye la destrucción de proteínas como fuente de energía. Las reacciones adversas son ocasionales, por ejemplo, hiperglucemia, la glucosuria, trastornos hidroelectrolíticos, edemas tras la administración prolongada o grandes volúmenes. ¿Qué precauciones debemos tener al administrar glucosa al 5%? Es en casos con pacientes que presenten diabetes mellitus. La dosificación se establecerá según el criterio facultativo en función al peso corporal, situación clínica y estado metabólico del paciente. Ahora, vamos a hablar acerca de la dextrosa al 33.3%. ¿En qué consiste esta dextrosa al 33.3%? Es una solución inyectable que está indicada en regímenes con calcio, bicarbonato e insulina para el manejo de emergencia de la hipercalemia, para la corrección de la hiperglicemia durante el tratamiento de cetoacidosis diabética o cuando deben estar acompañadas de una infusión continua de insulina. Está indicada en adultos y niños para restaurar la concentración de glucosa en sangre en estados de hipoglucemia y complemento en nutrición parenteral. La dextrosa al 33.3% está indicado en casos de deshidratación hipertónica, en alteraciones del metabolismo, en una nutrición parenteral cuando la toma oral de alimentos está limitada, en un vehículo como vehículo para la administración de medicamentos y electrolitos.
Está contraindicado en casos de hiperglucemia, diabetes mellitus no tratadas, intolerancia a carbohidratos, deshidratación hipotónica, desequilibrio electrolítico y en pacientes con hemorragia intracraneal o intraespinal. Ahora vamos a hablar acerca del sodio cloruro al 20%, conocido comúnmente como nosotros como el hipersodio, que es una solución hipertónica que tiene una concentración alta de solutos y una presión osmótica alta. Sabemos que el sodio es el catión más importante del líquido extracelular donde se complementa con el anión cloro. Este va a mantener la presión osmótica y la concentración del líquido extracelular, el equilibrio ácido-básico y el balance hídrico, contribuyendo a la conducción nerviosa y la función neuromuscular. Juega un papel muy importante en la secreción glandular. Indicaciones. La solución hipertónica de cloruro de sodio del 20% está indicada en todos los casos de deshidratación en general, en todos aquellos estados en los que requiere establecer el equilibrio electrolítico de sodio y de cloro. En caso de usarse la inyección 20% parenteral, la mayor parte se concentra en la desidia y en la porción fetal de la placenta, algo se difunde a la sangre materna. La absorción sistémica normalmente va a ser mínima cuando la administración se va a realizar de modo adecuado y está regulado por la hormona aldosterona. El mecanismo de acción del cloruro de sodio al 20% es un aditivo para la solución intravenosa y controla la distribución del agua en el organismo y mantiene el equilibrio de líquidos. Está compuesto como inyectable al 20%, cada ampolla inyectable de 5, 10 o 20 mililitros contiene cloruro de sodio al 20%, ya sea 1, 2 o 4 gramos respectivamente. Está contraindicado en pacientes con diabetes, con edemas nefríticos y anemia. Las reacciones adversas frecuentes tenemos como fiebre, sofoco, enrojecimiento de la cara, poco frecuente el dolor abdominal inferior, dolor de cabeza, sensación de calor en labios y lengua, entre otros. La acción terapéutica es de electrolitoterapia. Ahora vamos a hablar del cloruro de potasio al 20%, conocido por la mayoría de nosotros como el calio. El calium es un inyectable al 20% en 10 mililitros. El potasio va a ser el principal catión en la mayoría de los tejidos corporales. Participa en diversos procesos fisiológicos esenciales, incluyendo el mantenimiento de la tonicidad muscular, la transmisión del impulso nervioso, la contracción muscular cardíaca, esquelética y lisa, así como el mantenimiento de la función renal y del equilibrio ácido-base. El calium es vital para los procesos de mantenimiento de un gradiente de potasio en el interior y el exterior de la célula. Está indicado en pacientes con estrés y falta de aporte nutricional. La farmacocinética del calium en un adulto normal tiene 3.500 miliequivalentes y solo el 2% es extracelular. El intracelular actúa como un gran reservorio y mantiene la casi constancia del potasio sérico. Es regulado por la aldosterona y su excreción es por secreción tubular. Hay que administrarlo con precaución en casos de embarazo, en casos de cardiovascular, ya que la administración rápida puede producir arritmias o incluso un paro cardíaco. Está contraindicado en casos de hiperpotasemia y debe evaluarse la relación riesgo-beneficio en acidosis metabólica con oliguria, enfermedad de Addison no tratada, insuficiencia renal crónica, deshidratación aguda, diarrea prolongada o severa y para análisis periódico familiar. Las reacciones adversas van a ser las siguientes: confusión, latidos cardíacos irregulares, entumecimiento y hormigueo en manos, pies y labios, disnea, ansiedad, cansancio, debilidad o pesadez en las piernas, dolor abdominal, dolor de pecho, garganta. Ahora vamos a hablar del bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un agente alcalinizador que está destinado al tratamiento de una condición en la que la sangre presenta un exceso de ácido o una falta de base, acarreando frecuentemente una reducción del pH sanguíneo.
Va a aumentar la concentración de bicarbonato en el plasma, lo que disminuye la acidez y eleva el pH sanguíneo, lo que revierte a las manifestaciones clínicas de la acidosis y tampona el exceso de concentración en el ion hidrógeno. Esta condición puede ocurrir en casos graves de la enfermedad renal, ya sea diabetes no controlada, insuficiencia circulatoria causada por shock o grave deshidratación, hemorragia, paro cardíaco y acidosis láctica. El bicarbonato de sodio va a actuar como una sustancia tampón en la sangre, por lo que revierte la acidosis. Aumenta el pH urinario cuando la función renal es normal, facilitando así la eliminación de ácidos. La farmacocinética se puede administrar por vía oral o endovenosa. Su tiempo de vida media es de aproximadamente 1 a 3 horas y el 1% se va a eliminar en la orina y el resto es reabsorbido por el riñón. Está indicado en casos de paro cardíaco cuando existe evidencia o sospecha de una situación de acidosis metabólica. Puede utilizarse en la acidosis respiratoria cuando esta es grave y severa y el riñón no es capaz de compensar. En la hipercalemia, ¿para qué? Para promover la entrada intracelular de potasio. Intoxicación aguda por barbitúricos o salicilatos y para alcalinizar la orina localmente como un antiácido. El bicarbonato de sodio es una solución hipertónica de elección para la corrección de acidosis metabólica agudas severas y eleva de forma considerable la producción de CO2. Ahora vamos a hablar acerca del gluconato de calcio. El gluconato de calcio, su nombre genérico es el calcio gluconato, el nombre comercial lo conocido como el gluconato de calcio al 10%, pertenece al grupo de minerales y oligoelementos y su presentación es en ampolla de 100 miligramos de gluconato, que equivale a 9 miligramos de calcio iónico por mililitro. Hay que tener ciertas consideraciones al administrar durante el embarazo, parto y alumbramiento, lactancia y pacientes con disfunción cardíaca, en pacientes de edad avanzada y en niños. La vía de administración es a través de la vía intravenosa. Las dosis como restaurador de electrolitos o antihipocalcémicos vía intravenosa es de 970 miligramos lentamente sin superar los 5 mililitros por minuto. La dosis pediátrica es vía intravenosa de 200 a 500 miligramos como dosis única. Está indicado en el tratamiento y prevención de la hipocalcemia, tratamiento de tétano, disturbios cardíacos por hipercalcemia, toxicidad por bloqueantes de los canales de calcio. Los efectos secundarios que se va a presentar son mareo, somnolencia, latidos irregulares, náusea, sudoración y vómito y bradicardia. Está contraindicado en paciente con fibrilación ventricular durante resucitación cardíaca, en enfermedad renal o cardíaca con hipercalcemia. Las interacciones, el abuso excesivo del alcohol, tabaco, cafeína va a disminuir la absorción de calcio. Los estrógenos van a aumentar la absorción de calcio. Los diuréticos tiacídicos van a reducir la excreción de calcio. La ingesta excesiva de vitamina A, más de 5.000 unidades por día, puede estimular la pérdida de hueso y contrastar los efectos de los suplementos de calcio. Si se presenta alguna intoxicación o signo como mareo, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, malestar, constipación, debe recurrir de inmediato a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y ser tratada adecuadamente. Con una hidratación con cloruro de sodio al 0.9% intravenoso y furosemida, hemodiálisis debe ser considerada como opción final. El control del electrocardiograma y posible uso de bloqueantes beta-adrenérgicos para proteger el corazón frente a arritmias graves. Eso es todo en cuanto al tema presentar sobre líquidos intravenosos y vamos a finalizar con esta frase. No existe falta de tiempo, existe falta de interés. Porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, martes se vuelve sábado y el momento se vuelve oportunidad. Muchas gracias por su atención.